Bienvenidos a la miniserie de videocápsulas del parcial 1 de la materia de Humanismo Clásico y Contemporáneo, impartida por el docente César Torres Loya. El presente trabajo ha sido realizado por los estudiantes Carlos Emilio, Arturo, Emilio Raúl, Héctor Iván y Patricio. El propósito de esta videocápsula es presentar una síntesis o un resumen de los fundamentos del humanismo clásico abordados en este primer parcial. A través de este video exploraremos diversos temas como la introducción al humanismo clásico, la noción de cosmovisión y cultura, a los presocráticos, noción de antigüedad clásica, a los socráticos o helenísticos, a los cristianos en el mundo grecorromano y finalizaremos con la Edad Media. Veremos que las humanidades no son solo teoría, sino que son herramientas para obtener nuevas perspectivas sobre cualquier tema, desde modelos de negocios, política e inclusive el arte, permitiéndonos razonar y hacer buenas preguntas para un mejor futuro. Comenzando con el primer tema, que es la introducción al humanismo clásico, debemos resaltar que la Universidad de Stanford señala que las humanidades nos enseñan a pensar de forma creativa, crítica, a razonar y a hacer preguntas fundamentales. Estas habilidades han estado en el centro de la educación liberal desde que los antiguos griegos las utilizaron para formar a sus ciudadanos. Investigar una rama de la filosofía puede hacernos reflexionar sobre cuestiones éticas, mientras que aprender otro idioma nos enseña a apreciar las similitudes entre diversas culturas. Todo este conocimiento puede crear una base ideal para explorar y comprender la complejidad de la experiencia humana. Es importante también mencionar que la investigación en humanidades se realiza de forma un tanto distinta a como suele pasar en las ciencias naturales o sociales, donde en estas últimas se requieren datos duros o datos muy precisos para llegar a una conclusión. Sin embargo, debido a que la experiencia humana no puede capturarse solamente con cifras y datos, se requieren otros métodos, los cuales pueden ser históricos, interpretativos y analíticos. A diferencia de los científicos, los humanistas están más interesados en plantear preguntas que en dar una respuesta final absoluta. Las investigaciones de los humanistas intentan ser un diálogo continuo sobre el diálogo y las posibilidades de la existencia humana que mira hacia nuestro futuro. Ahora, entrando más a una definición de qué es el humanismo clásico, podemos definirlo de una forma simple. El humanismo vendría a ser cualquier doctrina que afirme la excelsa dignidad humana, lo cual es un compromiso con el valor intrínseco de cada persona. Este movimiento surgió con fuerza en Europa durante el siglo XIV, inspirándose profundamente en la cultura y filosofía grecorromana. Se trata de un esfuerzo histórico por recuperar la sabiduría clásica, con el fin de dar claridad a nuestro presente y ayudarnos a imaginar el futuro. Y precisamente al humanismo se le denomina o se le llama clásico por esta herencia de las culturas eh, griegas y romanas, del mundo de la parte antigua, ¿no? La Grecia y la Roma antigua. Nuestra materia, pues, busca hacer una síntesis de estas humanidades, reconociendo las bases que cimentaron la civilización occidental. Finalmente, y no menos importante, reconocemos la aportación del humanismo cristiano, no como un adoctrinamiento o por cuestiones de la universidad, sino como un estudio histórico de su impacto en nuestra cosmovisión y desarrollo artístico. Al analizar la vigencia de esta cultura, comprendemos mejor los valores que hoy definen nuestra sociedad y nuestra práctica profesional. Comenzamos así con el segundo tema, la noción de cosmovisión y cultura. Por lo que para entender cómo el ser humano se sitúa en el mundo, debemos partir del término cosmovisión, que proviene del alemán Weltanschauung, cuya traducción literal es mirar y mundo. Este concepto fue propuesto por Guillermo von Humboldt. En esencia, una cosmovisión es la visión del mundo que poseen las personas,
Una cosmovisión se definiría como la representación mental o el concepto que tiene un individuo sobre la realidad que le rodea. No es una idea aislada sin más, sino una estructura profunda y compleja que nos permite dar sentido a lo que observamos y define nuestra posición ante la existencia. Es por esto que la cosmovisión es fundamental, porque ofrece un marco de referencia indispensable para interpretar la realidad. Sin embargo, este marco de referencia no es idéntico en todas las personas, ya que se construye por medio de nuestras experiencias, conocimientos y viviendas individuales. Es por esto que, a pesar de que algunas personas pueden compartir la misma cultura, el mismo origen o inclusive la misma cosmovisión, pueden llegar a tener pensamientos muy diferentes, puesto que cada experiencia actúa como un filtro que influye en la forma en la que recibimos la información y la interpretamos, ya que con esto decidimos qué es lo verdadero, qué es lo valioso y decidimos cómo afrontar ciertas situaciones. Al final, gracias a estas diferencias en las experiencias personales, como pueden ser la educación, las relaciones, el entorno y muchas más, terminamos, como ya dijimos, con casos donde dos personas comparten la misma base de creencias, pero llegan a conclusiones completamente diferentes. Y esto está bien, tan solo recalca la enorme diversidad del ser humano. Ya entrándonos al otro término en cuestión, tenemos a la cultura, que está estrechamente vinculada a la cosmovisión. La cultura tiene sus raíces en el latín, de la palabra cultus, y es vital reconocer que la persona humana ya es culta por su propia naturaleza, ya que es de facultad racional, ya que a diferencia de otras especies que pues solamente sobreviven, el humano hace cultura a través de sus actos y decisiones libres. Esto significa que todo lo que creamos, ya sea una herramienta o una idea, es una extensión de nuestra capacidad de razonar y decidir cómo queremos transformar el mundo en el que vivimos. La cultura al final se viene a manifestar como un conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social determinado. Su función principal es orientar las prácticas individuales y colectivas, y para esto se transmite de generación en generación. Esta herencia, este patrimonio, incluye elementos vitales como la lengua, los procesos de trabajo, los modos de vida, las costumbres, los valores, los patrones de conducta y muchos elementos más, que al final todas estas herramientas y conocimientos técnicos permiten que una sociedad se desarrolle y perdure en el tiempo. Finalmente tenemos que entender que la cultura consta de elementos específicos. Por ejemplo, el saber acumulado, las creencias sobre lo que es verdadero, los valores que guían nuestra conducta y las normas que actúan como códigos de acción. Cada cultura representa una visión del mundo como respuesta a la realidad particular que vive un grupo social. Es por esto que no podemos argumentar o decir que existe algún grupo inculto o carente de cultura, ya que lo que realmente existe es una absurda y enorme diversidad de culturas que cada una representa una forma válida y distinta de responder a los retos de la existencia humana. Para comprender el origen de la filosofía occidental es necesario remontarnos a los pensadores conocidos como presocráticos. Estos filósofos aparecieron entre los siglos 7 y 5 a.C. en diversas ciudades del mundo griego y fueron los primeros en intentar explicar la realidad mediante la razón. Antes de ellos, los fenómenos naturales y los acontecimientos humanos eran interpretados principalmente a través de relatos mitológicos. Los presocráticos representaron un cambio fundamental porque buscaron explicaciones racionales para comprender el universo, dando origen a una nueva forma de conocimiento basada en la observación y la reflexión crítica. Una de las contribuciones más importantes de los presocráticos fue la transición del mito al logos. El mito ofrecía explicaciones sustentadas en narraciones sobre dioses y fuerzas sobrenaturales, mientras que el logos proponía comprender la realidad mediante argumentos racionales y principios universales.
Este cambio no implicó un rechazo absoluto de las tradiciones culturales, sino el nacimiento de una actitud intelectual que buscaba investigar las causas naturales de los fenómenos. Gracias a este proceso surgieron las bases del pensamiento científico y filosófico que influirían en toda la historia del Occidente. Los filósofos presocráticos compartían una pregunta fundamental: ¿cuál es el principio originario de todas las cosas? A este principio lo llamaron arjé. Tales de Mileto consideró que el agua era el elemento primordial. Anaximandro propuso el aperión o lo indeterminado. Anaxímenes identificó el aire como fundamento de realidad, aunque sus propuestas fueron diferentes. Todos coincidieron en la necesidad de encontrar una explicación racional sobre el origen y la estructura del universo. Esta búsqueda marcó el inicio de la investigación filosófica sistemática. Conforme avanzó la reflexión filosófica, aparecieron nuevas interpretaciones sobre la naturaleza del ser y del cambio. Heráclito sostuvo que todo se encuentra en constante transformación, afirmando que nadie puede entrar dos veces al mismo río. Por otro lado, Parménides defendió la permanencia del ser y argumentó que el cambio es solo una apariencia percibida por los sentidos. Más adelante, Empédocles propuso la teoría de los cuatro elementos y Demócrito desarrolló la idea de los átomos como componentes fundamentales de la materia. Estas propuestas muestran la riqueza intelectual de una época dedicada a comprender racionalmente el mundo. El pensamiento presocrático forma parte de lo que conocemos como Antigüedad clásica, periodo histórico dominado por las civilizaciones de Grecia y Roma. Esta etapa es considerada una de las más influyentes en la formación de la cultura occidental debido a sus aportaciones en filosofía política, arte, literatura y educación. Los ideales de racionalidad, búsqueda de la verdad, participación ciudadana y desarrollo intelectual surgidos durante este periodo continúan siendo referentes fundamentales para sociedades contemporáneas. Finalmente, el verdadero legado de los presocráticos no consiste únicamente en las respuestas que ofrecieron, sino en la actitud intelectual que promovieron. Su disposición para cuestionar las explicaciones tradicionales y buscar argumentos racionales abrió el camino para Sócrates, Platón y Aristóteles. Además, establecieron las bases del pensamiento crítico, elemento indispensable para el desarrollo de la filosofía, la ciencia y las humanidades. Estudiar a los presocráticos significa comprender el momento histórico en el que la razón comenzó a convertirse en una herramienta esencial para interpretar la realidad. Hola, ahora vamos a hablar sobre los filósofos socráticos, un grupo de pensadores que marcaron la historia de la filosofía occidental. Aunque Sócrates es considerada la figura principal, también veremos algunas de las ideas de Platón y Aristóteles, quienes desarrollaron gran parte de este pensamiento. Bueno, todo comienza con Sócrates, un filósofo griego que cambió la manera de entender el conocimiento. A diferencia de los sofistas, que enseñaban a convencer a las personas mediante la retórica, Sócrates buscaba la verdad a través del diálogo y las preguntas. Su famosa frase "solo sé que no sé nada" refleja la importancia de reconocer nuestras limitaciones para poder aprender. Después aparece Platón, discípulo de Sócrates. Platón pensaba que existen dos mundos: el mundo sensible, que es el que percibimos con nuestros sentidos, y el mundo de las ideas, donde se encuentran las verdades perfectas e inmutables. Para él, las cosas materiales son imperfectas, mientras que las ideas representan la realidad verdadera. Más adelante encontramos a Aristóteles, quien fue discípulo de Platón, pero desarrolló una filosofía diferente. Aristóteles afirmaba que todo está compuesto por materia y forma, lo que se conoce como la teoría hilemórfica. La materia es aquello de lo que está hecho algo y la forma es lo que le da la identidad. También desarrolló la teoría de las cuatro causas para explicar cualquier realidad. Estas son la causa material, la formal, la eficiente y la final. Por ejemplo, en una escultura podemos preguntarnos de qué está hecha, quién la hizo y cuál es su propósito. Otro tema importante para Aristóteles era la felicidad. Él sostenía que la verdadera felicidad se alcanza mediante la ética y la práctica del bien. La persona debe actuar libremente y desarrollar virtudes para alcanzar una vida plena. Además, Aristóteles habló sobre el alma y distinguió el alma vegetativa, la animal y la espiritual. Esta última sería la que permite las capacidades racionales del ser humano. Y finalmente, para Aristóteles, la amistad, la ética, el autocontrol y la fidelidad a nuestros ideales son elementos fundamentales para vivir bien y alcanzar una vida feliz.
Ahora vamos a hablar sobre el periodo helénico y las principales escuelas filosóficas que surgieron después de la caída del poder griego. El helenismo comenzó después de la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C. Durante esta etapa, las culturas del mundo antiguo entraron en contacto y surgieron nuevas formas de pensamiento filosófico. Las 5 escuelas más importantes fueron los cínicos, los epicúreos, los estoicos, los escépticos y los eclécticos. Los cínicos fueron fundados por Antístenes, discípulo de Sócrates. Defendían una vida sencilla, despreciaban la riqueza y pensaban que mientras menos necesidades tuviera una persona, más feliz y libre sería. Uno de sus representantes más famosos es Diógenes. Los epicúreos, fundados por Epicuro de Samos, buscaban la felicidad mediante el placer moderado y racional. Su objetivo era alcanzar la ataraxia, es decir, la tranquilidad y la ausencia del miedo. También evitaban involucrarse demasiado en la política. Por otro lado, los estoicos fueron fundados por Zenón de Sitio. Ellos creían que no podemos controlar todo lo que ocurre a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. Para ellos, la virtud, el bien más importante. Séneca y Marco Aurelio son algunos de sus representantes más conocidos. Por otro lado, los escépticos, encabezados por Pirrón de Elis, dudaban de la posibilidad de alcanzar una verdad absoluta. Consideraban que lo mejor era suspender el juicio y evitar afirmaciones definitivas. Y finalmente, los eclécticos intentaban conciliar distintas corrientes filosóficas, hablaban de la existencia de un principio superior llamado el uno y veían la filosofía como una forma de sanar el alma. Durante este periodo también se fortaleció la importancia del logos, entendido como la capacidad humana de razonar y comprender la realidad. Todo comenzó con un evento que cambiaría el curso de la historia. Cristo es condenado a morir un viernes, justo antes de la Pascua judía. En ese momento de oscuridad, casi todos sus discípulos huyen, excepto Juan. Tras ser bajado de la cruz y entregado a su madre, Jesús es enterrado en la tumba de su amigo Nicodemo. Pero la historia no termina en el sepulcro. A los 3 días ocurre la resurrección, y Jesús se manifiesta primero ante sus apóstoles. Durante 40 días permanece con ellos antes de su ascensión. Y apenas 10 días después, en Pentecostés, nace oficialmente la iglesia primitiva. Para entender esta nueva corriente, debemos comprender quién es Jesús para los primeros cristianos. Él es Dios mismo, el Yahvé de la antigua alianza y el Espíritu Santo que motiva a los creyentes. Es un Dios uno y trino. Se le describe como el Logos, la razón que crea, santifica y salva, otorgando un sentido trascendente que va más allá de la vida terrenal. En la teología cristiana, Cristo es el nuevo Adán y su sacrificio representa la kenosis o el vacimiento de sí mismo. Su mensaje es una invitación constante a la conversión y presentándose a la vez como sacerdote y víctima. El mensaje de Jesús, que recibió el nombre griego de Evangelio, introdujo conceptos revolucionarios. La esperanza se depositó en un Dios que rescata a toda la humanidad, no solo a un pueblo. Este nuevo reino no es material, sino espiritual, y se instaura mediante el amor, la entrega, el sacrificio y las buenas obras. Esta fe buscaba restaurar la amistad con Dios para traer paz y bienestar. Incluso transformó la visión de la sexualidad, promoviendo la bondad del cuerpo y el autodominio, y reconociendo diversas vocaciones como el matrimonio, la soltería o el celibato. Sin embargo, el cristianismo enfrentó problemas desde el primer día. Los judíos se negaban a aceptar la igualdad de los paganos
y los romanos no admitían la igualdad con los pueblos conquistados o entre libres y esclavos. Mientras los fariseos ponían la ley por encima del amor, los intelectuales griegos chocaban con la idea de un Dios personal e intuitivo, pues ellos preferían un Dios impersonal y puramente racional. Este choque cultural derivó en persecuciones, primero por parte del pueblo judío, expulsando a los apóstoles de las sinagogas, y luego por los griegos. Finalmente, el emperador Nerón declaró que ser cristiano era un isasae maestraris, crimen de la lesa majestad, ordenando la persecución y muerte de los fieles, incluyendo mandatos como Pedro y Pablo. A pesar de la resistencia en Tierra Santa, el cristianismo se expandió rápidamente por las colonias romanas, llegando al norte de África, Hispania, la Galia y la misma Roma. La diferencia con el mundo helénico era clara. Mientras los griegos veían un dios distante y al hombre, especialmente al héroe o al filósofo, en el centro, el cristianismo ponía a Cristo y al amor de Dios en el eje de todo. En este proceso, San Pedro emergió como una figura clave. Conocido originalmente como Simón, recibió de Cristo el nombre de Kefas o Petrus. Considerado el primer papa, fue obispo de Jerusalén y Antioquía antes de establecerse definitivamente en Roma, consolidando así la estructura de la iglesia que conocemos hoy en día. Lo que comenzó con un pequeño grupo de discípulos en Jerusalén terminó por transformar la filosofía y la estructura social del Imperio Romano, proponiendo una vida basada en la virtud, la inmortalidad y sobre todo el amor desinteresado al prójimo. El cristianismo surgió dentro del contexto del Imperio Romano, una de las civilizaciones más extensas y culturalmente diversas de la antigüedad durante sus primeros siglos. Esta nueva religión tuvo que desarrollarse en un entorno denominado por las tradiciones políticas romanas y la filosofía griega. Lejos de permanecer aislado, el cristianismo entró en diálogo con las corrientes intelectuales de la época, incorporando conceptos filosóficos que permitieron explicar y difundir sus enseñanzas a un público cada vez más amplio. Una de las aportaciones más significativas del cristianismo fue la afirmación de que todos los seres humanos poseen una dignidad intrínseca. En una sociedad caracterizada por profundas diferencias entre ciudadanos extranjeros, esclavos y gobernantes, el mensaje cristiano sostenía que todas las personas compartían el mismo valor fundamental. Esta visión representó una transformación importante en la forma de entender al ser humano y contribuyó al desarrollo posterior de principios relacionados con igualdad moral y la justicia social. Conforme el cristianismo se expandió por el Mediterráneo, sus pensadores comenzaron a utilizar herramientas conceptuales provenientes de la filosofía griega para explicar racionalmente la fe. Las ideas de Platón y Aristóteles sirvieron como un punto de partida para desarrollar una reflexión más profunda sobre cuestiones relacionadas con la verdad, la naturaleza humana y la existencia de Dios. Este encuentro entre razón y fe permitió la formación de una tradición intelectual que tendría una enorme influencia en la Edad Media y el desarrollo posterior de la cultura occidental. Durante varios siglos, las comunidades cristianas enfrentaron persecuciones debido a que sus creencias eran consideradas incompatibles con algunas prácticas religiosas del imperio. Sin embargo, esta situación comenzó a cambiar durante el siglo IV. El Edicto de Milán, promulgado por Constantino en el año 313, reconoció la libertad religiosa y puso fin a gran parte de las persecuciones. A partir de entonces, el cristianismo adquirió una presencia cada vez más importante en la vida política, social y cultural de Roma. La expansión del cristianismo no solo modificó las prácticas religiosas, sino también la manera en la que las personas comprendían el mundo. Conceptos como la dignidad humana, la caridad y el perdón y la responsabilidad moral comenzaron a ocupar un lugar central dentro de la cultura occidental. Esta nueva cosmovisión influyó en la educación, las leyes, las instituciones sociales y las expresiones artísticas, contribuyendo a la construcción de una identidad cultural que perduraría durante siglos. Finalmente, el estudio del cristianismo en el mundo grecorromano permite comprender uno de los procesos históricos más importantes de la civilización occidental. El encuentro entre la herencia filosófica de Grecia, la organización política de Roma y los valores cristianos dio origen a una tradición cultural que continúa influyendo en nuestra sociedad actual. Analizar este fenómeno histórico nos ayuda a entender el origen de muchas ideas sobre la persona, la ética, la convivencia que siguen presentes en el mundo contemporáneo.
Ahora vamos a hablar sobre la Edad Media. Esto empieza con la división del Imperio Romano. Nuestra historia comienza en el siglo IV después de Cristo. Durante este periodo ocurrieron tres acontecimientos que transformaron el mundo antiguo. Primero, en el año 313, el cristianismo dejó de ser una religión perseguida gracias al Edicto de Milán. Después, en el año 380, se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Finalmente, en el año 395, el Imperio Romano fue dividido en dos grandes regiones, Oriente y el Occidente. El Imperio Romano de Oriente, conocido posteriormente como el Imperio Bizantino, utilizó el griego como lengua principal, desarrolló una importante tradición teológica y sobrevivió cerca de 1000 años más. Por otro lado, el Imperio Romano de Occidente conservó la herencia del derecho romano y fortaleció la autoridad del obispo de Roma, quien más tarde sería reconocido como el Papa. Ahora vamos al inicio de la Edad Media. La Edad Media comenzó finalmente en el año 476, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Diversos pueblos germánicos y asiáticos, como los visigodos, ostrogodos, vándalos y hunos, invadieron los territorios romanos. Como consecuencia, muchas ciudades fueron destruidas y el poder político se fragmentó. Ante este vacío de poder, la Iglesia y los obispos adquirieron una enorme importancia social. También surgieron los señores feudales, las monarquías y los monasterios, instituciones que ayudarían a organizar la vida medieval. Tradicionalmente, la Edad Media se divide en tres etapas: la Alta Edad Media de los siglos V al X, la Plena Edad Media de los siglos XI a los siglos XIII y la Baja Edad Media de los siglos XIV al siglo XV. La organización de la sociedad medieval. La sociedad medieval estaba organizada de manera jerárquica. En la parte superior se encontraba la corona, representada por los reyes y reinas. Junto a ellos actuaba la iglesia, que ejercía una gran influencia espiritual y política. Debajo se ubicaba la nobleza, formada por señores feudales que administraban tierras y protegían a la población. Finalmente, la mayoría de las personas eran siervos y campesinos, quienes trabajaban la tierra y sostenían económicamente a la sociedad. Este sistema es conocido como feudalismo y fue una de las características más importantes de la Edad Media. Los padres de la Iglesia y el nacimiento de la filosofía medieval. Durante este periodo surgieron los llamados padres de la Iglesia, obispos y patriarcas que conservaron muchos textos antiguos y buscaron integrar la filosofía griega con la doctrina cristiana. Gracias a ellos, gran parte del conocimiento clásico logró sobrevivir después de la caída de Roma. Su labor permitió el desarrollo de una nueva forma de pensamiento en la que la razón y la fe podían colaborar para comprender la verdad. San Agustín de Hipona. Uno de los pensadores más importantes de la Alta Media fue San Agustín de Hipona. Nacido en el año 354, pasó por diversas corrientes filosóficas antes de convertirse al cristianismo. Más tarde se convirtió en obispo y escribió numerosas obras que influyeron profundamente en la filosofía occidental. Para San Agustín, la razón era importante, pero la fe ocupaba un lugar superior. Su famosa expresión, comprende para creer y cree para comprender, resume esta idea. En su obra La ciudad de Dios, explicó cómo la fe podía ofrecer esperanza y sentido en medio de la crisis que vivía el mundo romano. Respecto al ser humano, sostenía que fue creado por Dios y que sólo alcanzaría la verdadera felicidad al acercarse a Él. También afirmaba que actuar con amor y buscar el bien eran elementos esenciales para una vida plena. La vida monástica y la preservación del conocimiento. Los monasterios desempeñaron un papel fundamental en la Edad Media. En ellos se copiaban manuscritos, se estudiaban las ciencias antiguas y se conservaban importantes obras filosóficas y religiosas. San Benito de Nursia impulsó la vida monástica comunitaria mediante la regla conocida como ora et labora, que significa reza y trabaja. Con el tiempo, estas comunidades contribuyeron al surgimiento de nuevas formas de educación y sentaron algunas bases de las futuras universidades europeas. Los monjes cistercienses. Entre las órdenes religiosas destacaron los monjes cistercienses, fundados por San Roberto de Molesmes. Su vida se caracterizaba por la austeridad, el trabajo manual y una fuerte disciplina espiritual. Filosóficamente enseñaban que el conocimiento de Dios era necesario para alcanzar la felicidad y que el trabajo era una forma de desarrollo personal y espiritual. San Francisco de Asís, quien fue otro personaje fundamental, nacido entre 1181 y 1182. Después de una profunda conversión espiritual, dedicó su vida al servicio de los pobres y la predicación.
San Francisco consideraba que la sabiduría se obtenía mediante las buenas obras, la experiencia y el servicio a los demás. Su pensamiento defendía la sencillez, la paz y el desapego de los bienes materiales. Además, fundó la Orden Franciscana, una de las congregaciones religiosas más influyentes de la historia. Para él, la verdadera felicidad consistía en poner las capacidades personales al servicio del prójimo y vivir de acuerdo con la propia vocación. Vamos a dar un poco de contexto general de la Edad Media. Fue un periodo histórico que se extendió aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo XV. Durante esta época, la religión tuvo una enorme influencia en la vida cotidiana y la política y la cultura. La Iglesia era una de las instituciones más poderosas y desempeñaba un papel fundamental en la organización de la sociedad. Sin embargo, también surgieron tensiones internas y conflictos externos que transformaron el rumbo de la historia medieval. Es ahora que vamos a hablar de estas. Primero que nada, las cruzadas. Las cruzadas fueron una serie de expediciones militares impulsadas principalmente entre los siglos XI y siglos XIII. Su objetivo inicial era recuperar Jerusalén y otros lugares considerados sagrados para el cristianismo, los cuales estaban bajo control musulmán. Miles de personas participaron en estas campañas por motivos religiosos, políticos y económicos. Aunque fueron justificadas en nombre de la fe, con el paso del tiempo también se mezclaron intereses de poder, riqueza y expansión territorial. Las cruzadas tuvieron importantes consecuencias. Por un lado, aumentaron el contacto entre Europa y Oriente, favoreciendo el intercambio cultural, comercial y científico. Por otro lado, provocaron enfrentamientos, pérdidas humanas y profundizaron algunas divisiones entre pueblos y religiones. El otro conflicto es el Cisma de Oriente de 1054, uno de los acontecimientos más importantes de la historia cristiana. Este evento provocó la ruptura definitiva entre la Iglesia de Occidente, dirigida desde Roma, y la Iglesia de Oriente, cuya principal sede era Constantinopla. Antes de esta separación existía un sistema conocido como pentarquía, es decir, el gobierno compartido entre 5 patriarcas: Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Sin embargo, durante siglos se habían acumulado diferencias políticas, culturales y teológicas que terminaron provocando esta separación. Como resultado, surgieron dos grandes tradiciones cristianas que continúan existiendo hasta la actualidad: la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Oriental. Principales discrepancias entre estas incluyen el filioque. La primera discrepancia se relaciona con la procedencia del Espíritu Santo. La Iglesia de Occidente enseñaba que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Por su parte, la Iglesia de Oriente sostenía que procede únicamente del Padre. Otra diferencia era el tipo de pan utilizado en la celebración eucarística. En Occidente se empleaba pan ácimo, es decir, sin levadura, mientras que en Oriente se utilizaba pan con levadura. Quizá la diferencia más importante fue la cuestión de la autoridad. La Iglesia Occidente reconocía al obispo de Roma, el Papa, como máxima autoridad universal. Sin embargo, Constantinopla no aceptaba esa jurisdicción sobre toda la Iglesia. Estas diferencias, junto con factores políticos y culturales, terminaron consolidando la separación entre ambas tradiciones. ¿Qué enseñanzas nos dejan las cruzadas? Más allá de los acontecimientos históricos, las cruzadas ofrecen importantes lecciones para la actualidad. La primera enseñanza, y posiblemente la más importante, es que la división puede debilitar a las sociedades y facilitar los conflictos. La segunda es que la fe y las creencias no pueden imponerse por la fuerza. Cuando esto ocurre, suelen surgir enfrentamientos y resentimientos. También aprendemos que los intereses personales pueden mezclarse fácilmente con causas aparentemente nobles, cuando no existe una intención auténtica de hacer el bien. Además, reconocer los errores y pedir perdón permite crecer como individuos y como comunidades. Finalmente, la historia muestra la importancia del diálogo, la cooperación y la búsqueda de soluciones pacíficas ante las diferencias. A lo largo de este video, hemos visto cómo las ideas del humanismo clásico no son solamente parte de la historia, sino que son herramientas que siguen vigentes en nuestra vida actual. Por ejemplo, en el ámbito personal, estas enseñanzas nos invitan a practicar la reflexión crítica y el autocontrol, como lo proponía Sócrates y los estoicos, lo cual nos ayuda a tomar mejores decisiones. En el ámbito profesional, estas ideas se pueden aplicar de maneras concretas. Por ejemplo, en mi carrera personal, que es la animación, el humanismo inspira a crear personajes y mundos que reflejen emociones auténticas, recordando que detrás de cada historia hay una visión del ser humano y su búsqueda del sentido. En otras carreras, por ejemplo, la medicina, la noción de la dignidad humana y el legado cristiano impulsa una práctica más empática
donde el paciente no es solamente un cuerpo que sanar, sino una persona completa, con historia, emociones y valores. Y en el ámbito social, la cosmovisión y la diversidad cultural nos invita a respetar las diferencias y a colaborar desde la empatía, construyendo comunidades más justas y solidarias. Así, el humanismo nos recuerda que el conocimiento y la ética son las verdaderas herramientas para transformar el mundo con inteligencia. Muchas gracias por habernos acompañado en este video.